nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La dictadura es una institución que inventaron los romanos y que consistía en que el poder, el Estado, en fin, entregaba todas las competencias a una sola persona para que en un plazo de tiempo determinado resolviera una serie de problemas. En España ha habido propiamente dos dictadores nada más, los dos en el siglo XX. Franco fue uno y el otro, antes que él, fue Miguel Primo de Rivera. Una dictadura tan singular que con frecuencia se la llama dictablanda. ¿Qué fue la dictadura de Primo de Rivera? 1923. Vamos a verlo. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII y de la mayor parte de los sectores sociales y políticos de España. Aquello significaba el final del sistema de la Restauración, ese turnismo de conservadores y liberales que regían nuestro país desde el último tercio del siglo XIX. Se abría una etapa nueva. El golpe de Primo de Rivera fue en general muy bien recibido. La situación política de nuestro país era calamitosa. Gobiernos incompetentes, intrigas palaciegas, terrorismo anarquista, egoísmo de las oligarquías, conflictos sociales, reveses en la guerra de Marruecos. Primo de Rivera era entonces capitán general de Cataluña y gozaba de gran prestigio. Encabezó la protesta de los militares y de gran parte de la sociedad. El 13 de septiembre de 1923 hizo público un bando en el que reclamaba el poder para poner orden en España y librarla de los profesionales de la política. Era un lenguaje que recordaba al regeneracionismo de Joaquín Costa y a su cirujano de hierro. El rey Alfonso XIII, sin duda influido por el éxito de modelo dictatorial de la Italia de Mussolini, nombró a Primo de Rivera presidente del gobierno, un directorio militar que daba al frente del país. Inicialmente, la dictadura gozó del respaldo no solo de la derecha, sino también de los nacionalistas catalanes conservadores y de los socialistas del PSOE, que ocuparon cargos de responsabilidad en la administración. Ese apoyo durará hasta que el general decida crear su propio partido, la Unión Patriótica, e incluso intente institucionalizar su régimen a través de una constitución. En ese propósito iba a contar con auxilios de primer orden, como Calvo Sotelo, Maeztu o Pemán, pero el intento le granjearía la hostilidad de las izquierdas y de un amplio sector del propio ejército, con una intempestiva insurrección corporativa del arma de artillería. Aún así, y en buena parte gracias a sus éxitos en el campo económico y a la resolución de la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas, la dictadura de Primo de Rivera se prolongaría hasta enero de 1930, cuando el propio rey Alfonso XIII, empujado por su camarilla, forzó la dimisión del general. Su caída terminaría arrastrando al propio rey y a la monarquía. Primo de Rivera tendrá que salir de España y morirá en París, deprimido y enfermo. Don Ernesto Gores, muy buenas noches. Muy buenas, doña. Bienvenido una vez más a Tiempos Modernos. Bueno, habrá que empezar explicando que efectivamente Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado, pero era un golpe de Estado que el propio Estado le había empujado a dar. Sí, el rey en cierta forma le incitó. El sistema de la Restauración, que era el turno ese pacífico de partidos que venía desde el año 76. Desde 1876. Sí, desde la época de Canas, la verdad es que ya se había ido perturbando y realmente al final no tenía ningún sentido. Y luego además estaba el tema de la guerra de Marruecos, el terrible desastre de Anual, donde se empezaba a cuestionar la monarquía y todo el sistema. Entonces Primo de Rivera es llamado en esa especie de golpe de Estado de opereta para que desde Barcelona, es decir, un capitán general de Cataluña, capitán general de Cataluña, venga, que recordar, como Prim, claro. venga a salvar España. Entonces él se hace cargo de la dictadura, una dictadura que además el golpe llega sin ninguna violencia porque prácticamente la oposición se le dice que no se oponga y prácticamente todos los poderes fácticos del Estado estaban a su favor. Los poderes fácticos y algunos no fácticos, es decir, conservadores y liberales y tal, digamos, se quedan quietos y el propio Partido Socialista lo acoge con benevolencia, porque además le viene muy bien para quitarse a los anarquistas del medio, que era su competencia en el campo sindical. Bueno, ¿no? es que el Partido Socialista no era nada.
vamos a ver, en España... ¿Era el UGT? Sí, muy poca. Claro. O sea, en España el partido obrero realmente fuerte eran los anarquistas, la CNT, que era, de hecho lo es hasta el principio de la Guerra Civil Española. Y entonces lo que hacen los socialistas es que juegan la base de la dictadura de Primo de Rivera para convertirse, en cierta forma, puede parecer una tontería lo que digo, pero en el sindicato oficial de la dictadura y surgir como un partido y un sindicato verdaderamente fuerte. Es entonces cuando Largo Caballero, entre otros, entra dentro de los, ¿cómo se llamaba? La Secretaría de Trabajo, una cosa semejante. Sí, los comités paritarios, todo ese sistema de sindicalismo, vamos a llamarle vertical, ¿no? Que luego será el de Franco, que se construye con la dictadura, con el apoyo claro del socialismo español. La política de Primo de Rivera, desde el punto de vista retórico, quiere ser regeneracionista, es decir, quiere entroncar con esa crítica regeneracionista de finales del siglo XIX. En realidad era más retórica que otra cosa. Pero las ideas de Primo de Rivera, sin embargo, en materia de, ¿cómo decir?, de estado de obras, que diría Fernández de la Mora, sí que eran muy nítidas. Él fundamentalmente quería construir. Él hace, yo creo que dos cosas fundamentales en ese sentido. Uno, crea toda la red de carreteras españolas, la red, ahora que tanto se critica, esa radial con centro en Madrid, cuando uno sale un poco de las grandes autopistas y se va por una carretera de tercera, son de la época de Primo de Rivera. Antes prácticamente no había carreteras. De ahí ese sistema durará hasta que empiece Franco con las autopistas. Y luego hace otra cosa muy importante, que es uno de los motivos que se ganan los enemigos, es que Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, hace un sistema de Hacienda, digamos, impositivo donde los ricos empiezan a pagar. Y es por eso, porque toda esa gente que inicialmente apoya la dictadura, cuando se da cuenta que tiene que pagar, pues es cuando empieza a socavar el régimen, cuando realmente se supone que eran los que lo habían traído, ¿no? Las clases más pudientes. Exactamente. La dictadura de Primo de Rivera tenía el tópico encima de haber sido un poco, como decir, la solución de los oligarcas del régimen, de la restauración ante su crisis, pero en realidad fueron los oligarcas los que más lo padecieron, los que más lo criticaron, los que terminaron derribándolo, y la política que hizo Primo de Rivera, esto Ramón Tamames lo rescató muy bien, oligárquica no lo fue en absoluto. Hombre, es el inventor de la seguridad social. Por ejemplo. Y la seguridad social empieza con Primo de Rivera. Como solo dura 7 años su gobierno, no le da tiempo nada más que empezar a desarrollarla. Y luego el que realmente crea la seguridad social siguiendo el modelo de Primo de Rivera, casualmente es un seguidor de Primo de Rivera, que es José Antonio Girón de Velasco, un falangista. Sí. Entonces, claro, a la oligarquía no le cuadraba un régimen tan social, tan italiano como era el Italia de Mussolini, y no que fuese sencillamente la banda de la porra contratada por los grandes terratenientes y los grandes banqueros para tener al pueblo controlado, porque Primo de Rivera no se prestó a eso. Es fama que Alfonso XIII presentó a Miguel Primo de Rivera, o habló de Miguel Primo de Rivera ante el rey de Italia, Víctor Manuel, como este es nuestro Mussolini. ¿Eso es verdad? ¿Es leyenda? Si no, nevero de Ventrovato, como dicen. Yo creo que sí es cierto. Es decir, lo que pasa es que esas cosas siempre al final son casi más literarias, pero sí en cierta forma era lo que pasa que, claro, es verdad que Alfonso XIII y Víctor Manuel III eran de la misma calaña, pero es verdad que Mussolini y Primo de Rivera eran distintos porque uno era militar y otro era un militante político y periodista, entonces había una... Pero sí tenían una esencia común. De hecho, Miguel Primo de Rivera intenta crear un partido que sea su partido, no un partido único de régimen al estilo totalitario, sino su partido, y no le sale. Es impresionante la cantidad de hostilidades que despierta. Es que él, o sea, Mussolini puede crear el partido fascista porque tiene una masa enorme de militantes que han venido de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y Primo de Rivera quiere crearlo desde el poder. El partido fascista italiano nace desde la base y se hace con el control de la sociedad, mientras que Primo de Rivera quiere hacer un partido que desde arriba se construye hacia abajo. Y eso generalmente no funciona. Bueno, sí, está el PRI en México, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, efectivamente. Los nombres que hay en el entorno de Primo de Rivera son de primera. Tú has citado a Calvo Sotelo, además está el conde de Guadalhorce, que es la gigantesca tarea de infraestructuras hidrográficas, por ejemplo, pero está Pemán, está Ramiro de Maeztu, pero hay gente de primera. Sí, es gente de primera fila. Y de hecho, después de la crítica enorme que se ha hecho a la dictadura de Primo de Rivera, ahora es verdad que la historiografía le está valorando muy positivamente. Yo creo que hay dos cosas que la justifican. Uno es la red de carreteras, ¿no? Y toda la red de puestos de Primo de Rivera. Y segundo es que siempre se nos olvida, acaba con la guerra de Marruecos. A eso precisamente iba a ir ahora, que es un tema que además tú conoces particularmente bien, aquí hemos hablado de él. El desembarco de Alhucemas, que además es una operación extraordinaria, es decir, compleja, una operación, por así decir, propia de una potencia muy moderna ya, pues realmente está concebido así, termina de verdad con la guerra de Marruecos, que llevaba casi 20 años de sangría ininterrumpida. Ininterrumpida, además, arruinándonos, matando a la juventud española y no sacando ningún beneficio. Y es curioso que Primo de Rivera, que era un abandonista, que él creía que había que abandonar Marruecos, será precisamente el que realice y tenga en la cabeza, porque era un gran soldado, es decir, el modelo para acabar con la guerra. Yo creo que eso solamente justifica que la historia le tratase de manera
vamos, probablemente muchos de los que estamos aquí porque él acaba con la guerra en Marruecos, no probablemente nuestros seguiríamos peleando allí todos, efectivamente. Nuestros abuelos habrían cascado en el tercero o en el cuarto anual, ¿no? Sin embargo, se encuentra con una enorme oposición con los militares, con los artilleros en concreto, por una cuestión puramente corporativa, no de política de defensa, digamos. Claro, tú sabes que los artilleros, y esto si tengo algún amigo artillero que me criticará, ellos pretendían que se escalase, digamos, la carrera fuese por escalafón. Sí. Es decir, según salías en la academia, según el número que tuvieses, hacías toda la carrera militar. Mientras que fundamentalmente los de infantería sostenían que los méritos en combate te permitían ascender más rápido, y si eras valiente, tenías suerte, eras condecorado, podías llegar como Franco muy joven a general. Claro, eso hay una cosa que el otro día me contaba un general de artillería que tiene un problema técnico, y es que la artillería de la época napoleónica estaba en la línea de combate con la infantería. Pero claro, en la época de la guerra de Marruecos ya la artillería... 2 kilómetros atrás. Claro, y por tanto no había posibilidad de tener, salvo momentos muy concretos, una carrera heroica, porque la tecnología había permitido eso. Y esto le plantea una posición feroz en los cuartos de banderas. Exacto, pero feroz. Casi peor para la estabilidad del gobierno que la oposición, digamos, de nacionalistas catalanes, socialistas, republicanos, etcétera, que es bastante tibia hasta el año 29, 28. Sí, la verdad, o sea, los militares eran un poder enorme. Además, el cuerpo de artillería era el cuerpo más culto, mejor preparado. Sí, son técnicos, claro. Técnicos, entonces hacen una posición muy fuerte que además, al final, Primo de Rivera más o menos la controla, pero cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera, continúa el tema de los artilleros, y es una de las cosas que debilita la monarquía y es una de esas piezas que lleva a la desaparición en el 31. 2 minutos que nos quedan y hay que hablar de cómo acaba, porque objetivamente el balance es muy bueno. El balance del gobierno, quiero decir, pero el rey Alfonso XIII lo deja caer. Porque está disconforme con Primo de Rivera, porque está pensando ya en otra cosa. ¿Por qué? O sea, él está disconforme con Primo de Rivera porque Primo de Rivera se había convertido como en Italia en el Mussolini de Alfonso XIII, y él estaba haciendo una política que no se ajustaba a lo que Alfonso XIII pensaba. De hecho, había subido los impuestos a los amigos de Alfonso XIII, es decir, a los que iban al Palacio de la Magdalena y que le calentaban la oreja. Le decían, oye, no está subiendo los impuestos, este está haciendo una política muy social que casi parece de izquierdas. Hemos hecho esto para que nos suban los impuestos y nuestras prerrogativas se acaben. Entonces, todo eso, junto a los intelectuales, que tampoco, al final no les gustaba mucho que un militar les gobernase, a la clase política que había aceptado la dictadura como algo breve, pero se prolongaba 7 años. Es decir, hubo una serie de gente, todos con intereses bastardos, por motivos diferentes, que se coaligan hasta que finalmente convencen al rey, que no era precisamente una lumbrera, de que tiene que acabar con la dictadura, ¿no? Y Primo de Rivera es desposeído, se marcha, en unas circunstancias además personales y de salud y todo terribles. Sabes que prácticamente muere de pena. Yo creo que hay dos figuras que a mí me parecen especialmente significativas. Son Primo de Rivera y Largo Caballero, que son 2 españoles a su manera, que los 2 mueren en el exilio, abandonados por los suyos y prácticamente de pena. Y ninguno de los dos, uno no es reivindicado por la derecha y el otro no es reivindicado por la izquierda, pero son figuras... Es verdad. Que los 2 mueren ahí, abandonados en París. Es una buena comparación, sí, señor. Ni uno ni otro. La verdad es que la dictadura al final tiene yo creo que tiene un saldo positivo, ¿no? Don Luis Togores, muchísimas gracias. Muy buena, señor Esparza. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, 1923-1930, mucho más importante para la historia de España de lo que normalmente se cree. Gracias, Luis, gracias a ustedes, muy buenas noches.